judíos no son sola escritura? Sí, te van a decir los protestantes. Pero al vos apelar a la autoridad de los judíos, que son supuestamente aquellos que definieron el canon del Antiguo Testamento, estás apelando a una autoridad fuera de la escritura, un tipo de magisterio que tiene autoridad vinculante. Cuando el protestante te dice, son los judíos que definieron el canon, esa autoridad vinculante como institución o como pueblo, que no era cualquier cuatro de copa del pueblo, esta autoridad vinculante necesariamente se ve representada en sus autoridades. Están planteando un caso de magisterio judío. Por ende, ya no son más sola escritura los judíos, sino que además de la escritura tienen otra autoridad que define la escritura, que es su magisterio. Se acaban de pegar un tiro en el pie. Dios le bendiga a todos. Acá el señor Alarcón está diciendo que, y está negando las escrituras, lo que dicen las escrituras allí en Romanos. Vamos a leer de la Biblia católica. Dice, ¿cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? Dice Romanos 3:1. Las ventajas son muchas desde todo punto de vista. Ante todo, Dios confió su palabra a los judíos. El señor Alarcón dice que el cristianismo se pega un tiro en el pie por decir que hay otra autoridad aparte de las escrituras. Te observe el razonamiento de este señor. Él, con tal de negar la sola escritura, o sea, la palabra inspirada por el Espíritu de Dios a los profetas y a los apóstoles, para meter su mugre, digamos, su doctrina romana. Simplemente por eso él niega la sola escritura, porque si él acepta la sola escritura confiada al pueblo judío, tiene que tirar el catolicismo al basurero. Entonces, su empecinamiento, su terquedad, su tosudez, el negar las escrituras, lo hacen, negar las escrituras, porque está negando la escritura. No solamente está negando la escritura, sino está negando la sola escritura. Porque él dice que supuestamente al pueblo judío se le confió las escrituras. Al decir eso, está negando las escrituras, porque claramente la palabra del Señor, y lo estamos leyendo en su propia Biblia, la católica, que creo que se llama El Pueblo de Dios, el libro del Pueblo de Dios, una Biblia, una traducción católica, se puede decir. Dice, ¿cuál es entonces la superioridad? Superioridad es lo que traduce el catolicismo. ¿Cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? Por un lado, el pueblo judío, ya lo habla varias veces en varios videos, de que el pueblo judío tiene un privilegio de tener la palabra de Dios, o sea que Dios le confió al pueblo judío la palabra de Dios. El señor Alarcón no entiende que a Roma no le fue confiado nada. Él está en la nada misma. Él está viviendo un macabro sueño que tendrá un final tétrico y triste para el señor Alarcón. Así que no lo estamos condenando, simplemente él tiene que creer en Jesucristo. Si él no cree en Jesucristo, nunca tendrá salvación. Él mismo dijo que no es salvo. Si ahora no es oveja, nunca será oveja. En esta tierra es cuando Dios nos hace ovejas, porque dice que el que cree ha pasado de muerte a vida, o sea, ha pasado de un estado cabril, digamos, un estado de cabra, a un estado ovejuno, espiritualmente hablando. O sea, pasamos de no ser hijos a ser hijos por medio de la fe, una justificación gratuita por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó el precio por todos nosotros. Entonces, hasta que Él no crea, está condenado. Porque el que rehúsa creer ya ha sido condenado. La intención no es condenar, sino decir la verdad.
Dice, ¿cuál es entonces la superioridad? Cuando habla aquí la Biblia católica de superioridad, habla de la palabra superior significa, dícese lo que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa. Cuando la Biblia habla que el pueblo judío tiene una superioridad, es que Dios no lo puso el hombre, no se pusieron ellos solos, los puso Dios en ese lugar. Y es lo que niega el señor Alarcón. Niega que al pueblo judío, porque él dice supuestamente se le confió, o sea, él está dudando de la palabra del Señor. Y si él duda, él no cree, y si no cree, no tiene salvación. Porque nosotros creemos a lo que dicen las Escrituras, y las Escrituras dicen que al pueblo judío se le fue confiado. ¿Por qué? Porque fue una decisión de Dios por gracia, es algo que nació de Dios. No nació del hombre ni del pueblo judío, nació de Dios. Entonces la palabra superior significa, dícese, lo que está más alto. Y en lugar preeminente respecto de otra cosa. ¿Quién lo puso en el lugar más alto? Dios. No se pusieron los judíos solos. Ni la iglesia los puso a ellos ahí arriba, no. Porque el pueblo judío existe, si se puede decir de alguna manera, existe antes que la iglesia. Entonces, al pueblo judío le fueron confiadas las Escrituras, no a la iglesia. Al pueblo judío, ni a Roma. Al pueblo judío. Es lo que dice el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo y le fue explicado el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, no hay mayor autoridad que el apóstol Pablo con respecto al Nuevo Testamento. La última palabra, escuché a un católico por ahí que dijo que Pablo no tiene la última palabra, sino que la iglesia es la que tiene la última palabra. Ustedes observen las herejías, las blasfemias, las torceduras, las diabluras que dice el catolicismo. O sea que Pablo no tiene la última palabra. O sea que cuando Pablo allí escribió en Gálatas 1 del 6 al 10, dijo que aquel que enseña otro evangelio diferente al que él ya habló sea anatema. O sea, y se incluyó él mismo y dijo, si aún nosotros o un ángel que viene del cielo os predica otro evangelio, un evangelio distinto. Cuando habla de distinto significa algo diferente en el sentido que el evangelio que explicó Pablo, que enseñó Pablo, que predicó Pablo, que proclamó Pablo, es un evangelio del cielo, es un evangelio celestial, es de otra calidad, de otro origen, si se puede decir. Y el evangelio diferente es el evangelio terrenal, que es el evangelio de una salvación por fe más obras, si se puede decir alguna cosa, porque es lo que enseñaban los judaizantes. Está bien, eres cristiano, pero tienes que cumplir con la ley de Moisés. Es lo mismo que hace el catolicismo. Eres cristiano, pero te tienes que hacer católico o cumplir los ritos católicos, si no, no eres salvo. Estás en un proceso de salvación hasta que te termines de hacer católico. Es lo mismo que hacían los judaizantes, al cual Pablo le llamó un evangelio diferente, un evangelio doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todo, ya la deuda está saldada, la deuda está pagada, y es lo que niega el señor Santiago Alarcón. Dice, se pegaron un tiro en el pie. El que se pegó un tiro es él. Lamentablemente es un hombre que no comprende las Escrituras. ¿Por qué? Porque es católico. El día que comprenda la salvación dejará de ser católico. Entonces, y crea principalmente, porque quizá él la comprenda, la entiende y diga, sí, Dios tiene razón y sigue siendo católico. ¿Por qué? Por su terquedad. Por eso los demonios ya han sido condenados, porque ellos vieron que Dios es uno. Por eso dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, porque saben que Dios es uno, lo vieron a Dios y sin embargo no creen, rehusaron creer, rehusaron someterse al Dios Todopoderoso. Y así sucede muchas veces. Aún el mismo católico puede comprender que la verdad está en la sola Escritura, que al pueblo judío le fue confiada las Escrituras y no a Roma, que Roma es una gran mentira, es la gran estafa de los siglos. Roma es un negocio, es una maquinaria diabólica, un túnel al lago de fuego, no es otra cosa. Y el señor Alarcón hace apología de esta mentira. Así que por eso la verdad lo desnuda, lo exhibe como mentiroso, como blasfemo, como hereje, diciendo todas estas barbaridades que él les pone en sus videos.
y la palabra lo expone como un falso maestro, como un falso profeta. Entonces, vamos a volver a escuchar lo que dice este señor, de que supuestamente al pueblo judío le fue confiada las escrituras. Él, como dijimos en otro video también, que él ignora dos cosas. Ignora no, quizás las ve, las conoce, pero no las quiere creer ni las quiere aceptar, que son el pueblo judío y el Espíritu Santo. Ninguna de las dos cosas las acepta. ¿Por qué? Porque no cree. Porque él prefiere creer en la mariolatría, se puede decir, en la idolatría, en el catolicismo. ¿Por qué? Porque no quiere, porque rehúsa creer en Jesucristo. Porque si él dice yo no soy católico, tiene que creer en Jesucristo. Si él saca a María como la diosa, ¿qué le queda a Jesucristo? Y él no quiere creer en Jesucristo, por eso cree en María, por eso cree en los santos, por eso cree en el magisterio romano. Porque si él decide renunciar a eso, tiene que creer en Jesucristo. Y el señor Alarcón no quiere creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque según él va a quedar en el vacío, en la nada, por eso vivimos por fe. El apóstol Pablo dijo, ya no andamos por vista, andamos por fe, como viendo al invisible, como Moisés dice que caminaba y su rostro en el desierto parecía como que estaba mirando a alguien, parecía que seguía a alguien, su mirada, su rostro, su faz, su lenguaje corporal en su rostro. Decía como que él estaba siguiendo a alguien, y la Biblia dice como viendo al invisible, y eso es el cristiano. Nosotros caminamos como viendo al invisible, no necesitamos nada, no necesitamos de los hombres, no necesitamos el perdón de los hombres, no necesitamos esas doctrinas diabólicas. Cuando el señor Fernando Casanova, dice que él quería tener una fe completa, claro, él quería ¿cómo es? Todo el magisterio romano, la tradición, dice que eso le completó. Eso no le completó, eso lo condenó. Porque si él rechaza la salvación, lo que le espera es la condenación. O sea, la palabra dice que las escrituras, o la palabra de Dios, como dice, le fue confiada al pueblo judío, y que el maestro de la iglesia es el Espíritu Santo, no necesitamos más nada. Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero ¿cómo? El señor Alarcón rechaza las escrituras, la sola escritura. Porque si él acepta la sola escritura, tiene que dejar de ser católico. ¿Por qué? Porque en las escrituras no existe el catolicismo. Entonces, él viene a la sola escritura y encuentra que el catolicismo no existe. Entonces, él no quiere eso. Él quiere vivir y quiere salvarse por obras. Por eso él dice que no es salvo. Él quiere hablar con muñecos que no le contestan. Él quiere hablar con unas pelotitas y dice que está hablando con María allí, unas pelotitas con un hilo y un crucifijo, y dice que está hablando con María, y María está muerta y ni lo escucha, ni sabe quién es Alarcón. Esa es la idolatría, amar a alguien que no nos conoce. Por eso están los grupos de fans, los idólatras, o sea, que hacen idolatría de alguna estrella de rock o de fútbol. Puede tener cuadros, ¿no es cierto? Uno antes de conocer a Cristo era idólatra, por supuesto. O sea, amaba a alguien que no nos amaba y ni nos conocía. La tristeza del católico, que ellos aman a María y María ni los conoce. Y ni los ama tampoco, porque uno ama lo que uno puede conocer, puede tratar, lo puede amar. Pero María no los ama. ¿Por qué? Porque María ya se murió hace 2000 años. No los puede amar María. Y no los conoce porque ya está muerta. Dígame cómo un muerto lo puede conocer usted. Es imposible. Es como, no sé, el vecino de su esquina se murió y nunca trataron usted y el vecino, nunca. Ni se saludaron. Usted sabía que vivía una persona ahí, pero no. Un día se murió. Y usted dice, ay, lo amo. Amo a mi vecino, digamos, o a mi vecino, o lo que sea, la persona que sea. Pero su vecino lo amaba a usted, lo conocía. No. Y de muerto menos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber una relación? Eso es la idolatría. Amar sin ser amado. Pasa con los fans. Los fans aman a sus ídolos. Yo recuerdo, antes de conocer a Cristo, yo tenía como una relación
de amor con los ídolos que teníamos. Pueden ser deportistas, músicos, etcétera, lo que sea, actores, etcétera. Uno llega a sentir amor por esa persona, pero esa persona no nos conoce a nosotros y no nos ama tampoco. Eso es la idolatría, amar a quien no nos ama. Y el señor Alarcón ama a María y María ni lo conoce a Alarcón. Ellos dicen que aman a María, en su mamita y todas esas cosas que dicen. Pero María no los ama a ellos, es lo triste. Tener una madre que no ama no es madre. Por eso María no es madre de los cristianos, porque María no nos ama en el sentido nos ama, si es algo imposible, es algo que no puede entrar a la cabeza de una persona normal, digamos. Una madre que no ama no es madre, se puede decir, sí podemos decir. ¿Cómo María va a amar a gente que no conoció nunca? Que son los católicos, por ejemplo, en este caso. María no los ama. ¿Por qué no los ama? Porque María ya se murió y María no los conoce. Entonces el señor Alarcón vive como una fantasía. Por eso el catolicismo vive solamente en la mente del Alarcón, no vive en otro lado, no tiene existencia en otro lado. Vive en su mente, por eso esa es la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde salen los dioses ajenos? De la mente, de la imaginación del idólatra. Yo construyo mi propio ídolo, lo adoro y lo considero un dios. ¿Por qué consideran a María una diosa? Porque la llaman la madre de Dios y Dios podría salir de una diosa nomás. Entonces, si María es la madre, quiere decir que María es una diosa, porque solamente una diosa puede tener un dios. Un hombre puede gestar o puede engendrar otro hombre, y un dios a otro dios, si se puede decir, hablando de naturalezas. Dios es de naturaleza divina, y el hombre es de naturaleza humana o terrenal. Los hombres tienen hombres. Y si María es la madre, quiere decir que María es una diosa. Hablando así, es algo que son hipótesis, porque eso es totalmente posible. Dios no tiene madre. Dios tiene un hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo, que son la Divina Trinidad. Dios es uno. Por eso Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios creen y también tiemblan. ¿Qué creen los demonios? Que Dios es uno. Entonces, vamos a ver si se puede escuchar un poquito y para retomar lo que el señor Alarcón está diciendo. ¿Acaso los judíos no son sola escritura? Sí. Dice, ¿acaso los judíos no son sola escritura? Sí, porque no tienen otra... O sea, ellos fallaron, los judíos fallaron, ¿cierto? Pero por lo que se ve en las escrituras, ellos siempre fueron sola escritura. Después hicieron otros mandamientos, como le dijo el mismo Señor, hicieron mandamientos de hombre con respecto a los lavamientos y todas sus tradiciones de hombres, las cuales, dice el Señor, niegan los mandamientos verdaderos de Dios. Ellos inventaron un montón de mandamientos, igual que los católicos. Se inventaron mandamientos anulando el mandamiento de Dios. Por eso los católicos son judaizantes, y al ser judaizantes tienen un evangelio diferente, y al tener un evangelio diferente tienen un evangelio terrenal, animal y diabólico. ¿Qué es un evangelio? No es traído del cielo como el que trajo Pablo. Pablo tiene la última palabra. Un católico que escuché en estos días dijo que Pablo no tiene la última palabra, sino la que tiene la última palabra es la iglesia. Obsérvate, doctrina de demonios. Pablo dijo, si hay alguien que habla después de lo que yo dije, diferente a lo que yo dije, sea anatema. O sea, el catolicismo es anatema. ¿Por qué? Porque le está agregando algo a las palabras de Pablo. El mismo Pablo se puso aún en la lista y dijo, si yo o un ángel del cielo dice algo diferente a lo que ya enseñé, sea anatema. Se incluyó hasta el mismísimo Pablo de ser anatema. ¿Por qué? Porque esa era la última palabra. Lo que dictó el Espíritu Santo, lo que escribió el apóstol Pablo, punto. Ese es el canon, no hay más nada. El que le agrega algo al canon, el que le agrega algo a lo que ya el Espíritu Santo inspiró, sea anatema, dijo el apóstol.
Aun si el apóstol Pablo quería agregar algo, tenía que ser considerado anatema. Y estoy yo incluido, dijo el apóstol Pablo. Si yo agrego algo, declárenme anatema. Miren ustedes, si aún el apóstol Pablo se puso en la fila de aquellos que no tenían que agregar nada a la palabra, ¿cuánto más? Cualquiera de nosotros, mucho menos Roma. Roma no le importa nada, agregar, sacar, no le importa nada porque no conocen a Cristo, tan ciegos, desnudos, muertos en delitos y en pecados, que se puede esperar. Así que vamos a escuchar un poco más lo que dice este caballero. Te van a decir los protestantes. Pero al vos apelar a la autoridad de los judíos, que son... Claro, apelamos a la autoridad de los judíos porque ellos fueron puestos por Dios. Fueron puestos por Dios. No es que ellos se pusieron, porque la palabra lo dice claramente. Dice, leemos otra vez la Biblia católica, dice, ¿cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? O sea que esa superioridad se la dio Dios a los judíos. La palabra superior, como estábamos leyendo, dice ser de lo más excelente y digno respecto de otras cosas de manera de menor aprecio o bondad. Que es más excelente y digno respecto de otras cosas, o sea, de otros pueblos. O sea que Dios al pueblo judío lo hizo más excelente y digno. Por eso el judío llegó a un orgullo de declarar a los gentiles como animales, como eran inmundos. Por eso el Señor le dijo a Pedro allí cuando estaba en la casa de Simón el curtidor, que bajó un lienzo, bajó una visión con animales inmundos. Entonces el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, ninguna cosa inmunda he comido. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea, eso fue después de que Cristo haya derramado su sangre, pasado 3 días en el Hades, resucitado y ascendido a los cielos y enviado al Espíritu Santo. Entonces estaba dando a conocer el Señor que Pedro, como había sido así en 16:19 de Mateo, le dijo, a ti te daré las llaves del reino, diciéndole que él tenía que anunciar el Evangelio para que se abra la puerta a los gentiles por medio de la fe. Entonces le dijo el Señor, no llames inmundo a lo que yo santifico, a lo que yo limpio, por medio de la sangre. O sea que él tenía que ir a los gentiles. Él consideraba a los gentiles como inmundos. Entonces, la palabra superior significa que excede a otras cosas en virtud, vigor o prendas. O sea, estos atributos de superioridad que tiene el pueblo judío no es porque ellos son mejores o peores que otros pueblos, es porque Dios los eligió desde Abraham en adelante. Dios eligió un pueblo para sí, celoso de buenas obras, como dice la palabra. El pueblo de Dios es un pueblo celoso de buenas obras, pero no es para salvación, es para agradarle a Dios, para darle la gloria al Señor, porque la única obra que cuenta para salvación, justificación, lavamiento, es la obra de Cristo, no hay otra obra. Nuestras obras son para provecho del prójimo, es una fe práctica, es una fe que me justifica mi fe delante de los hombres. Entonces, otra acepción de la palabra superior, que estamos hablando, que el pueblo judío es superior, pero no por sí mismo, sino porque Dios lo hizo superior. Dios le puso la marca, digamos, y dice, ¿y qué tiene que ver la circuncisión? También dice, ¿y qué utilidad tiene la circuncisión? La circuncisión era una marca visible de que ellos eran pueblo de Dios. ¿Qué utilidad tiene la circuncisión? Era la identidad. Es como a usted le dicen que ¿de qué le sirven los documentos? Sí, me sirven para identificarme. La circuncisión era una identidad que el pueblo tenía con respecto a las demás naciones, a los demás pueblos. ¿Qué utilidad tiene la circuncisión? La marca de que somos el pueblo de Dios, de que los judíos eran la marca. O sea, había una marca en el pueblo judío, que era la circuncisión. Era la marca que los diferenciaba de los otros pueblos. Dice, ¿cuál entonces es la superioridad del judío?
¿Y qué utilidad tiene la circuncisión? Las ventajas son muchas desde todo punto de vista, o sea que Dios al hacerlo superior a los otros pueblos tenían la protección de Dios, tenían la palabra de Dios, tenían el sacerdocio, tenían todos los beneficios de parte del Señor. Dios estaba con ellos. Después, luego, ya se sabe, el sacerdocio fue cambiado por el de Jesucristo, de un sacerdocio imperfecto, ineficaz, por un sacerdocio perfecto y eterno como el de Jesucristo. Entonces, entonces la circuncisión es la marca que los hace acreedores como pueblo de Dios, o sea, los identifica como pueblo de Dios. ¿Qué ventaja tiene? Que el mundo puede ver por su identidad, por su circuncisión, de que ellos son el pueblo elegido. O sea, Dios dijo, bueno, voy a elegir a este pueblo, pero tiene que haber una marca ante el mundo. Esta es una justificación, digamos, ante el mundo, o sea, ante los hombres. Porque Dios puede elegir, pero si no hay una identidad, hablamos siempre de las obras, del bautismo, etc. Que un niño nace y los padres lo conocen. El niño no necesita documento delante de su padre. Cuando nosotros creemos, somos hijos de Dios. Punto, se acabó, no necesitamos más nada. Somos salvados, somos salvos una vez y para siempre. Pero ¿qué pasa? Dios sabe que yo soy salvo, pero el mundo, yo necesito obras para justificar mi fe delante de los hombres, no delante de Dios, porque la obra que me justifica delante de Dios es la obra de Jesucristo. No necesito nada. Pero delante de los hombres sí, o sea, las obras pasan a ser mi identificación delante de los hombres. En este caso es igual, o sea, la estructura es la misma porque el pueblo judío era el pueblo de Dios. Dios era el Dios del pueblo judío y el pueblo judío era el pueblo de Dios. Había una reciprocidad espiritual, una paternidad. Eran el pueblo de Dios. Pero necesitaban una identidad para identificarse delante de los hombres, porque el hombre dice, pero ¿quién te dijo a vos que sos el pueblo de Dios? Entonces el pueblo puede mostrar una marca que era la circuncisión. Es una marca visible, es como dice, yo soy hijo de tal persona. Se presenta, viene la policía y le dice, ¿usted quién es? Yo soy hijo de mi papá que se llama tal y tal y mi mamá se llama tal y tal. Ok, muéstreme los documentos. Usted puede hablar y puede decir muchas cosas, pero si no tiene documento es lo mismo que las obras. Uno puede decir soy cristiano, por eso Santiago le dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras, yo te mostraré mis documentos. ¿Qué le estaba diciendo Santiago a los cristianos allí, en Santiago de 2:14 al 26? ¿Qué le estaba diciendo? Que se hagan los documentos. Eso le estaba diciendo, pónganse en orden, por eso dice que la fe perfecciona las obras perfeccionan la fe. Porque es que se den a conocer a través de las obras, o sea, que tengan una identidad como cristianos, que las obras justifiquen su fe, es lo mismo, es la identidad. El pueblo judío necesitaba tener una marca, una identidad que era la circuncisión, o sea, esa marca que tenían en su cuerpo los hacía diferente a todos los pueblos. Entonces, ellos se podían identificar, es lo mismo que hablamos con las obras. Las obras perfeccionan la fe. Quiere decir que una persona, sus padres lo pueden conocer, pero el mundo no los conoce. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacerse los documentos. Se hace el DNI, se hace el papeleo, llena el formulario con sus datos. ¿Y eso qué perfecciona? Perfecciona su identidad. O sea, antes era una persona que podía tratar con las demás, pero era indocumentado. Él podía decir, me llamo tal, mis padres son tal, mi familia tal, pero hasta que no presenta los documentos el hombre no le puede creer. Así que esa era la circuncisión a modo de identificación, la cual el señor Alarcón está negando. Él niega, porque dice supuestamente, pero no sé si no lee la Biblia. Sí, la lee, pero no la cree. Ese es el problema que tiene, ¿no? Entonces, dijimos lo que es superior. Dice persona que dirige una congregación o comunidad principalmente religiosa. Bueno, esto es lo que es la palabra superior.
¿Qué pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? O sea que tiene una ventaja el judío, tiene una superioridad que ya lo hablé en varios videos. Entonces vamos a ver si podemos explicar cómo este señor está totalmente equivocado. Lo único que hace este señor es negar, porque todo lo que es ser anticristo es la negación de la verdad, es negar al Hijo de Dios. Desde el principio Satanás negó al Hijo de Dios. Por eso no se le encontró lugar en el cielo y hubo una guerra cósmica en los cielos, la cual no se le encontró lugar a Lucifer. Por eso fue echado de los cielos, porque no había lugar para otro Cristo. Porque él negaba a Cristo. Él quería ser otro Cristo. Entonces, dice la Biblia católica, las ventajas son muchas desde todo punto de vista. Ante todo, Dios confió su palabra ¿a quién? ¿A Roma? No, señores, a los judíos. A los judíos. A los judíos. Le fue confiada la palabra de Dios. Por eso el católico no es solo escritura. Porque si el católico es solo escritura, desaparece como la neblina el catolicismo. No existiría en el mundo. En realidad existe, pero no existe en la mente del idólatra solamente. El idólatra se fabrica en su imaginación, sus ídolos, y lo manifiesta a través de imágenes. Ya lo dijimos. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Entonces, vamos a continuar a ver lo que dice este caballero. Supuestamente aquellos que definieron el canon del Antiguo Testamento. Por eso ahí dice la palabra supuestamente, aquellos que definieron el canon del Antiguo Testamento. Lo está diciendo la palabra del Señor. Las ventajas son muchas desde todo punto de vista. Ante todo, Dios confió su palabra a los judíos. Es como un maestro se le confía, digamos, las escrituras. O sea, para que las enseñe. Ahora va a hablar de lo que es el magisterio. Digamos que se le fue confiada las escrituras porque lo dice la misma palabra del Señor. Vamos a leer en Deuteronomio 18. Vamos a leer algunas palabras que nos dicen que a los judíos siempre guardaron las escrituras. Por eso ellas eran solo escrituras. Que algunos maestros hayan inventado mandamientos de hombres no quita que ellos sean sola escritura. No tenían otras fuentes, digamos. Sí, otras fuentes de inventos y mandamientos de hombres, sí, pero no tenían, digamos, otras escrituras. La Biblia no habla de eso. Dice 10, 8 y 9, dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni herencia con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. El punto es que en el arca estaban las tablas de la ley. Podemos leer en 10:1, dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces, al pueblo judío, a Moisés se le confió en este caso, y al pueblo judío se les confió en la ley, la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo: esta es la ley de los profetas, se resumen en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza y tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es toda la ley y los profetas. Entonces, en las tablas de la ley se resumía la palabra de Dios.
Después los profetas escribieron las profecías con respecto al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El Señor habló de la sola Escritura, porque si Él dijo, escudriñad las Escrituras y no le agregó nada, es porque es sola Escritura, nada más. Hacen tanta discusión los católicos porque quieren meter la mugre de Roma, ¿no? Y no está en las Escrituras eso. Entonces, al versículo 25 y 26, perdón, no, bueno, acá lo vamos a dejar por acá. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor con respecto a que dice que hay otro magisterio. Dice, claro, por supuesto, porque él quiere meter el magisterio de Roma. Dice que los cristianos no tenemos magisterio. El magisterio es del Espíritu Santo, como dice en 14, 26, 16, 13 de Juan. Nosotros tenemos un maestro, y ese maestro es el Espíritu Santo, el cual él pone sus maestros, sus profesores, sus pastores de la palabra, mayormente maestros de la palabra, porque el pastor, como dijimos siempre, más está abocado al rebaño, al cuidado, y no tiene tanto tiempo de estudiar. El cual el Espíritu Santo levanta maestros que enseñan la palabra, que estudian los textos, que analizan los textos, que van al idioma original, que van al griego, que van a la gramática, que hacen los análisis morfosintácticos para que podamos entender el verdadero sentido. Por eso dice que allí en Nehemías dice que se le hablaba la palabra y lo explicaban el sentido que tenía la palabra. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el magisterio, digamos. Hay un magisterio, o sea, maestros. Cuando habla de magisterio, habla de maestros. El pueblo judío, por supuesto, dice que los sacerdotes enseñaban, los levitas enseñaban, y le daban sentido a las escrituras para que el pueblo comprendiese. El punto es que la iglesia también tiene su magisterio y el maestro es el Espíritu Santo. Hay un magisterio también de hombres, pero no es algo así como un magisterio dogmático. ¿Por qué? Porque los hombres se pueden equivocar. Por eso el verdadero magisterio es el del Espíritu Santo, el cual ilumina para que podamos comprender la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estamos en un conocimiento del Hijo de Dios. A medida que más estudiamos, más conocemos al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo conocemos al Hijo de Dios? Por medio de las Escrituras. Si usted quiere conocer a María como una diosa, a Pedro como papa, el purgatorio, que el rosario salva, que los curas perdonan pecados, vaya al magisterio romano y la tradición de Roma, que ahí lo va a encontrar, pero en la Biblia no lo va a encontrar. En la Biblia va a encontrar el conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo. Otra cosa, otra persona no va a encontrar. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Punto. Eso es todo. Toda la Biblia habla de Cristo. No habla ni de Roma, ni de María como diosa, como la madre de los cristianos, la madre de Dios y todas sus locuras, como Pedro como papa, etc. Todas las incoherencias, las locuras del catolicismo y de Santiago Alarcón. Porque esto es una cosa de loco. Lo que habla Alarcón son locuras que no tienen ni pie ni cabeza. Él cree que habla cosas profundas y son cosas que no tienen ni pie ni cabeza, como las hablaría un loco, ¿no? Y uno dice que cuándo empezó la conversación y cuándo se termina, no sabe, no tiene ni principio ni fin. Entonces, este hombre niega las Escrituras, y al negar las Escrituras niega el conocimiento del Hijo de Dios. Porque en las Escrituras está el conocimiento del Hijo de Dios. Él no quiere conocer al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere creer en Él, no lo quiere conocer, no lo quiere amar, no se quiere salvar. Si yo no quiero conocer a alguien, simplemente no lo trato. Por eso Él acepta el magisterio romano y la tradición. Entonces,
se relaciona con otro para no conocer al verdadero. Vamos a escuchar un poquito. Estás apelando a una autoridad fuera de la Escritura. Claro, es una autoridad puesta por Dios. El pueblo judío tiene un magisterio, digamos, si se puede decir, o sea, es como un instituto o un colegio donde las autoridades de ese colegio ponen distintos maestros y esos maestros tienen la autoridad para explicar lo que ya está escrito en los libros para la enseñanza. Eso es lo que hay aquí. Hay una autoridad dada por Dios, o sea, dada por el director del colegio, dada por el director del instituto. O sea que el maestro no va y enseña lo que se le da la gana. Entra al aula, están los alumnos y enseña lo que se le viene a la cabeza. No. Él recibe una autoridad de parte de las autoridades, valga la redundancia, del colegio, que son los directores, para que él pueda enseñar. Entonces, ¿quién pone a ese maestro en el aula? Los directores, el colegio, o sea, la institución. ¿Y el maestro qué enseña? ¿Enseña cosas propias? No. Por eso el Señor Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué? Porque Jesús era el siervo, era aquel que vino a esta tierra para sujetarse totalmente a la voluntad de Dios. No quita eso que Jesús no sea Dios. Jesús vino como siervo, se despojó a sí mismo para venir a obedecer al Padre en todo. Entonces, por eso él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, el maestro no es la doctrina o la enseñanza de él, sino de aquellos que lo han puesto en ese lugar. O sea que las escrituras o los libros, las enseñanzas que él extrae de esas escrituras, le fueron dadas por los directores y las autoridades del colegio o del instituto. El maestro es un medio, digamos, para que nosotros podamos recibir la enseñanza o la doctrina. Entonces, este señor está negando todo eso. Está negando que al pueblo judío se le dieron las escrituras y que el pueblo judío a su vez tiene un magisterio, por supuesto. Pero son puestos por Dios, o sea, por las autoridades del colegio, en este caso si vamos a la analogía. No se pusieron solos. Los que se pusieron solos fueron los romanos, los curas católicos, los papas. Ellos se pusieron solos. Por eso es falso. Es falso, porque nadie los puso a ellos. Son, digamos, impostores, fraudulentos, o sea, gente disfrazada, que se disfraza como que ellos tienen autoridad. Es como que... ¿Cuántas veces ha pasado que gente se disfraza de médicos, se disfraza de enfermeros, se disfrazan de profesores, de psicólogos? El otro día había sido de pasadito una película donde una mujer había sido grandemente exitosa en lo que es la psicología. Y la llevaban a canales de televisión, a todos lados, y se hizo muy famosa a través de las redes y todo lo demás. Pero resulta que se descubrió que era una señora que nunca había ido a ningún instituto, nunca había estudiado. Y como nunca nadie le había pedido nada, sus papeles, sus credenciales, la señora se hizo súper famosa. Y bueno, ese, digamos, sería el chiste, digamos, de que o lo entretenido de la película, de que llegó a las alturas de la fama sin ser nada. ¿Y eso por qué? Porque nunca nadie le pidió los documentos, digamos, o sea, dónde había estudiado. Una joven, ella tenía una secretaria y la joven la descubrió y le dijo, porque esta psicóloga la echó y entonces la secretaria la investigó y se dio cuenta que nunca había estudiado. Entonces allí se descubrió todo, que ella nunca había estudiado y había llegado a la fama, a la cumbre, y era invitado en canales de televisión y resulta que nunca había estudiado. Algo parecido pasa con el romanismo. O sea, hasta que usted no le pide dónde estudió o dónde está documentada, en qué, y no lo encuentra.
Por eso son fraudulentos, porque uno los busca aquí en las escrituras y no está. Porque la secretaria de esta psicóloga dice que la buscó en la lista del colegio que dice ella que había estudiado y no estaba. Y resulta que nunca había estudiado en ese colegio, ni nunca, no estaba registrada en ninguna facultad. Entonces era una fraudulenta. Un fraudulento es alguien que se disfraza de algo que no es. Y eso es el catolicismo romano. Son fraudulentos. Y acá el señor Alarcón se hace entender por fraudulentos, o sea, gente disfrazada, y él le cree. Toda la gente que se hacía atender por esta psicóloga, bueno, se hacía atender y les cobraba muy caro por otra parte. Y así se hizo rica la señora. Y así el catolicismo también se hace rico, atendiendo a la gente como falsos psicólogos. No estudiaron en ningún lado. ¿Por qué no estudiaron en ningún lado? Ni fueron a ninguna facultad, porque no está en las escrituras. Usted para ser un profesional tiene que presentar sus credenciales donde usted estudió. ¿En qué facultad? ¿En qué academia? Si usted no presenta eso, nadie lo va a tomar, ni ningún instituto. Bueno, eso es un caso que puede ocurrir y ocurre, de mucha gente que, como un jugador de fútbol que jugó como 20 años en la primera división y ganó 1.000.000 y se hizo rico haciendo contratos. Y nunca jugó un minuto en ningún partido porque siempre estaba lesionado. Resulta que el muchacho se hacía amigos de grandes estrellas del fútbol y gracias a eso los amigos le hacían hacer contrato con los empresarios de distintos clubes y así estuvo por todo el mundo. Es un caso verídico, es verdad. Y nunca jugó un minuto ni un partido y se hizo millonario. Y no sabía patear una pelota. O sea que cuando empezaban a entrenar se hacía que se trompezaba, que chocaba, se lesionaba, estaba 4 meses lesionado, se volvía hasta que se recuperaba, pasaban 6 meses y otra vez chocaba y se volvía a lesionar y bueno, miles de problemas. El asunto es que cumplía el contrato, cobraba sus millones y seguía para otro club. Se sacaba fotos con grandes figuras y bueno, es una locura, ¿no? Pero así es el catolicismo romano, son fraudulentos, son mentirosos. Entonces el señor Alarcón le cree a toda esta gente que están disfrazados, se ponen lentes de psicólogos, ropa de psicólogo, tienen un lugar donde atienden a sus pacientes, todo lujoso, todo muy lindo, y ellos creen que son psicólogos. Pídale los papeles a Roma a ver si realmente ellos son la iglesia de Cristo. No los va a encontrar, por más que los registre, como esta secretaria que la buscó a la psicóloga, que era la jefa de ella, y no la encontró. Así tampoco usted va a encontrar el catolicismo. Por eso este catolicismo o la secta católica romana es igual a esta psicóloga fraudulenta. Se hizo famosa en el mundo sin ser iglesia. Se hizo famosa esta psicóloga sin ser psicóloga. Este futbolista se hizo famoso en el mundo sin ser futbolista. Y eso es Roma. Y es lo que cree el señor Alarcón. Cree en una falsa psicóloga, cree en un falso futbolista, cree en una falsa iglesia. Búsquela a Roma, en la escritura, y no la va a encontrar. Entonces usted va a descubrir que su iglesia no existe, que su jefe no existe, que su jefe se escapó del manicomio. Porque, bueno, no terminé de ver la película, pero algo así como que la señora estaba loca, muy loca, pero eran esos locos genios, eran esas locas genias que estaban locas, que estaban demente, pero tenían una inteligencia como superior a los demás, pero estaba loca porque, bueno, es así como sucede. O sea, parecen genialidades, pero son locuras que pueden matar gente. O sea que esta gente que se disfraza de doctor, que se disfrazan de abogado, que se disfrazan de muchas cosas porque tienen su locura, se escaparon del manicomio, pero tienen sus genialidades, que algunos hasta les llegan a creer. Entonces, el señor Alarcón está negando lo que dicen las escrituras. O sea que el pueblo judío es lo legal, el Espíritu Santo es lo legal. No Roma no es lo legal, porque Roma no está registrado en las escrituras.
tipo de magisterio que tiene autoridad vinculante. Cuando el protestante te dice, son los judíos que definieron el canon, esa autoridad vinculante como institución o como pueblo, que no era cualquier cuatro de copa del pueblo, esta autoridad vinculante necesariamente se ve representada en sus autoridades. Están planteando un... Por supuesto, el punto y la diferencia es que Dios los nombró. Así como Dios nombró allí a Aarón, a sus hijos, a los levitas, esos sacerdotes que Dios hizo como sombra y figura de lo que iba a ser Cristo, el sacerdocio de Cristo, fueron nombrados por Dios. Esa es la diferencia. Él dice, claro, hay un magisterio, hay maestros, porque los sacerdotes enseñaban la palabra. Dice que en los tiempos de Nehemías se levantó el pueblo y enseñaban la palabra, y el pueblo escuchaba atentamente. Aún el etíope necesitó que alguien le explique las escrituras, como pasó con Felipe. Felipe le explicó la salvación. Pero ¿cuál es el punto? Es que Dios los puso, no se pusieron solos. Por supuesto que hay un magisterio. El maestro de ese magisterio es el Espíritu Santo, o sea, el director, el que manda, el que dice, este maestro va a esta aula, este maestro va a aquella aula, este maestro va a primer grado, este maestro va a séptimo grado, este maestro va a la secundaria, y así los distribuye por distintos lados, porque dice la palabra en 4:11 de Efesios, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero él mismo los distribuyó. El Señor es la cabeza, es la que distribuye distintas aulas a los distintos maestros. Los maestros no se ponen solos. No es que llega un maestro y dice, bueno, yo voy a tercer grado, bueno, yo voy a séptimo. No. Los directores, los jefes, las autoridades del instituto hacen que cada maestro vaya a sus distintas clases. Por supuesto que hay un magisterio, pero es puesto por Dios, esa es la diferencia. Una cosa es que lo pongan los hombres y otra cosa es que lo ponga Dios. Por eso el catolicismo siempre ataca al magisterio verdadero, como en este caso puede ser Felipe, Pablo. Por eso este católico dijo, Pablo no tiene la última palabra. Claro, porque ellos tienen que negar lo verdadero. ¿Quién lo puso a Pablo? ¿Se puso solo? No, a Pablo lo puso Dios. ¿Quién lo puso a Felipe ahí al lado del carro del etíope? ¿Quién lo puso? El Espíritu Santo. Es el maestro, es el director, distribuyendo a distintos maestros a distintas aulas, a distintas clases, con distintos grupos de alumnos. Eso es lo verdadero. Lo que ha hecho Roma es una copia, obviamente una falsa copia, es la falsa psicóloga, es el falso futbolista, es la falsa iglesia. Por eso Satanás siempre quiso ser otro Cristo, quiso ser un Cristo, alguien parecido. Uno lo ve de lejos y dice, es Cristo. Pero no es Cristo, es el diablo. Porque Lucifer era un ángel, un querubín, grande y protector, como dice en Ezequiel. Era grande y protector, protegía, dice, los que han estudiado un poco, que él, grande y protector, dice que tenía unas alas tan grandes que podía cubrir el trono de Dios para protegerlo. Bueno, pero esas son hipótesis, son deducciones que sacan los estudios. Entonces, el señor Alarcón está negando lo verdadero. La misión del señor Alarcón es atacar la verdad. Es un anticristo, por supuesto. Es alguien que ha sido puesto para negar la verdad. Es un negador de las escrituras. Es un negador compulsivo de las escrituras. Y el que se pega el tiro en el pie es él, digamos. ¿Por qué? Porque es dar cosas contra el aguijón. Él cuando más patea, más se hiere, más se hunde, más se condena. Caso de magisterio judío. Por ende ya no son más sola escritura los judíos. Sí, son sola escritura. Una cosa es el magisterio, otra cosa son las escrituras, como dijimos el maestro y el alumno, el maestro y el libro. O sea, los directores le dan un libro al maestro y le dicen, maestro, usted tiene que enseñar eso, punto, vaya a su aula y eduque a su grupo, a sus discípulos, a sus aprendices. Se le da un libro, se le da una guía, que tiene que ver una cosa con la otra. No son una sola cosa. Una cosa es el magisterio, otra cosa es el libro que enseña ese magisterio, que le ha sido dada por las autoridades. O sea, el magisterio judío, se puede decir, tenía una escritura que tenía que enseñar. El magisterio era un medio para enseñar las escrituras.
Este hombre lo que hace es confundir al católico para darle a entender que el pueblo cristiano está mal y el católico está bien. Por eso es un torcedor, este señor, y bueno, tendrá su paga, ¿no? Sino que además de la escritura tienen otra autoridad que define la escritura. No. La escritura es la única autoridad. O sea, el maestro no puede cambiar nada, el maestro. O sea, el maestro se tiene que sujetar a lo que está escrito. ¿Cómo que hay otra autoridad? La autoridad está, vamos a poner el caso, los directores. Los directores tienen un manual que le quieren enseñar a determinado grupo de alumnos, la clase, el grupo de tercer año, supongamos. Entonces, tienen un libro para el grupo de tercer año. Entonces, los directores le dan al maestro ese libro para que enseñe a ese grupo. O sea que no hay otra autoridad. La autoridad está, si se puede decir, en el libro que le dieron los directores al maestro. Él no se puede salir, porque él dice que hay otra autoridad. O sea que el maestro que enseña es otra autoridad, digamos, en el sentido que él puede hacer lo que quiera con el libro. No. Por eso es sola escritura. La única autoridad que nosotros tenemos es sola escritura, porque de ahí nos atenemos todos. Porque si el maestro enseña mal y todos los alumnos tienen un libro cada uno, un alumno le puede decir al maestro, pero maestro, lo que usted está enseñando no está acorde a lo que está acá en el libro. Y pueden discutir el tema. Y resulta que, ¿quién va a tener razón? Puede haber una mala interpretación, por supuesto, pero si el alumno tiene una buena interpretación y el maestro está enseñando mal, ¿de dónde se apoyan ellos? ¿De dónde se apoyan? Del libro, de la escritura. Nosotros, ¿cómo hacemos para saber que algo está bien o está mal? En algo que ya está establecido. O sea, el alumno, ¿de dónde se agarra para decir que el maestro está enseñando bien o está enseñando mal? Porque el alumno también tiene que pensar, tiene que deducir. Nosotros tenemos la palabra y tenemos el auxilio y la iluminación del Espíritu Santo para entender si se nos está enseñando bien o se nos está enseñando mal. Por eso nos anima a estudiar, a memorizar, a leer, a analizar los textos. Porque no nos pueden decir a los ciegos usted haga así, usted tiene que hablar con muñeco, usted tiene que hacer confirmarse, usted tiene que creer que el rosario salva, etcétera, todas esas cosas que están fuera de las escrituras. Claro, si usted no lee las escrituras, si usted no va al manual, si usted no va al libro, va a creer todo. Pero si cada alumno tiene un libro, le puede cuestionar al maestro si está enseñando bien o está enseñando mal. Por eso el maestro no es otra autoridad aparte del libro, sino que es un medio para enseñar lo que está escrito. Él dice otra autoridad, o sea, un magisterio es otra autoridad. No es otra autoridad. Es un medio que comunica lo que dice la autoridad o lo que quiere enseñar la autoridad. Que en este caso los directores, porque fueron los directores los que decidieron enseñar determinado tema a determinado grupo, a tercer año. Decidieron enseñarle trigonometría. Entonces le dan al maestro el libro de trigonometría para que pueda enseñar a ese grupo de tercer año trigonometría. No puede enseñar otra cosa, o sea que no es otra autoridad. Él simplemente enseña lo que las autoridades le han dicho que enseñe. ¿Qué es? El libro de trigonometría, no otra cosa. No se puede salir para enseñar otra cosa, ciencias naturales o historia, geografía. No, él tiene que enseñar trigonometría. Entonces, la autoridad, toda la autoridad está en la palabra. El maestro es un medio, el magisterio es un medio para enseñar la verdad. O sea, Roma tiene un magisterio, tiene un medio para enseñar la mentira. Por eso ellos quieren que crean en el magisterio romano. ¿Para qué? Para meter mentira. Por eso ellos son fraudulentos, son gente disfrazada, que operan gente sin ser médicos, que operan gente que hacen operaciones a corazón abierto sin ser cirujanos. Eso es Roma. Eso es Roma. Anticristos. Que es su magisterio. Se acaban de pegar un tiro en el pie. ¿Acaso los judíos no son sola escritura?
Sí, te van a decir los protestantes. Pero al vos apelar a la autoridad de los judíos, que son supuestamente aquellos que definieron el canon del Antiguo Testamento, estás apelando a una autoridad fuera de la escritura, un tipo de magisterio que tiene autoridad vinculante, cuando el... Entonces, el punto es que Dios le confió al pueblo judío, dice que le fueron confiadas la palabra pisteu, que significa creer, o sea, Dios le puso en las manos al pueblo judío, como dijimos que allí se le dio a Moisés, y la pusieron, dijo que la ponga en un arca. Moisés hizo un arca de acacia, de madera de acacia, y le puso allí las arcas, las guardó, las protegió, o sea que le fueron confiadas, o sea, Dios habló con Moisés y Dios le confió a Moisés las escrituras. ¿De dónde vienen las escrituras? Del cielo. ¿Por qué? Porque las hizo Dios. ¿Dios dónde está? En el cielo. Dios es celestial, Dios es divino. Y Él al escribir todo lo que escribe es divino. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No lo escribió ningún hombre, lo escribió Dios. Las escrituras fueron escritas por Dios. Tiene un medio. Tiene sus secretarios, Dios, los profetas, los apóstoles, etc. Pero el que escribió las escrituras fue Dios. Por eso dice que fue inspirada, o sea, fue dictada por el Espíritu Santo. Es el jefe que le dicta una nota a su secretaria. ¿Quién escribe? El jefe, por medio de la secretaria. Pero el que escribe es el jefe. Tiene un medio, la secretaria. En este caso, ¿quién escribe la Biblia? Dios, por medio de sus profetas y de sus apóstoles. Entonces Dios le confió las escrituras. Le dijo el jefe a la secretaria, bueno, quiero esto que le informes a la empresa. Quiero que lleves esta nota y se la comuniques a mi empresa. ¿Qué hace la secretaria? Guarda la nota y se la comunica a la empresa. Esto es lo que dice el jefe. Eso es lo que pasó con el pueblo judío. Dios dictó, Moisés escribió y el pueblo judío dio a conocer al Hijo de Dios a la humanidad. Le confió Dios las escrituras al pueblo judío. Está la palabra pisteu, que significa creer, tener fe, dar crédito, encomendar, fiar, guardar, encargar. O sea, Dios le encargó al pueblo judío, le dijo, lo mismo que el jefe le dice a la secretaria, anda y comunicarle al pueblo, a la empresa, lo que es lo que yo quiero hacer. Entonces va la secretaria y comunica a la empresa las palabras del jefe, del dueño de la fábrica, gerente, etc. Entonces la palabra es pistis, un derivado de la palabra pisteo es pistis, que es fe, que significa fidelidad, fieles, persuasión, credibilidad, moralmente convicción, moralmente de verdad, religioso, la veracidad de Dios, la veracidad de un maestro. O sea que hay una confianza de Dios hacia el pueblo judío de que ellos van a conservar las escrituras y van a enseñar bien las escrituras. Por supuesto, como dice el versículo allí, un versículo subsiguiente, que por más que el pueblo haya sido infiel, Dios permanece fiel. Lo importante es que el pueblo guardó las escrituras, que era lo más importante. Después, si el pueblo judío se desvió, después si la iglesia se desvía, es otro asunto. Pero lo importante es la fidelidad de las escrituras, la veracidad de las escrituras. Por eso dice en el versículo 4, de 3:4 de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que el veraz acá es Dios y su palabra. El hombre miente, se desvía, etc. Entonces, Dios tiene confianza y Dios descansa mediante una certeza interna de que eso va a ser conservado. La palabra de Dios es algo seguro, es algo que Dios dio al pueblo judío, es algo que Dios da crédito de que el pueblo judío va a cumplir con su misión, o sea que va a llegar a destino. Es la fe de Dios, o sea, la confianza de Dios sobre el pueblo judío. Por eso ellos tienen una superioridad, tienen como un sello, como un respaldo, o tienen el respaldo de Dios, o han tenido el respaldo de Dios para conservar las escrituras. Ahora las escrituras se han diseminado por todo el mundo. O sea que el canon es lo que se le dio el director, o sea que el libro que el director le dio al maestro para que enseñe al curso
de tercer año, eso es todo, no se puede salir de ese libro, el maestro. Puede hacer sus acotaciones, sus experiencias, sus conocimientos, pero no se puede salir de lo que está escrito en ese libro. Eso es el magisterio. O sea, ¿a qué se atiene el magisterio? A la escritura. O sea que el magisterio no es que es otra autoridad, sino que comunica lo que ya está escrito. Es una autoridad en el sentido de que Dios los puso a los judíos y Dios puso al maestro para que enseñe. Los directores, las autoridades del instituto ponen un maestro para que enseñe, pero no es otra autoridad. Dentro de su círculo sí es una autoridad, pero no para salirse de lo que está escrito. ¿Se entiende? O sea que él tiene autoridad para disciplinar, en este caso a un alumno. Si un maestro está con una clase, tiene autoridad para disciplinar a un alumno, pero no tiene autoridad para salirse de lo que está escrito, de lo que está enseñando, de lo que le dieron las autoridades del colegio para que enseñe. No tiene autoridad para eso. Sí, para tomar ciertas medidas dentro de su clase para que haya orden, pero no para salirse de las escrituras, porque eso la escritura es la autoridad. El maestro o el magisterio es un medio. Entonces, el medio es el punto, porque si el medio es fraudulento, va a enseñar mal. Supongamos que es un falso maestro, como se dice, es un falso maestro. ¿Qué es un falso maestro? Alguien fraudulento, alguien que no se le piden documentos, no se le pide dónde estudió, en qué academia, en qué universidad, y viene y se presenta y lo toma la empresa. Pasa como lo de la psicóloga y lo del jugador de fútbol. Nadie le pidió papeles y sin embargo tuvieron éxito, sin ser nada. Entonces va alguien con un guardapolvo, se presenta y dice, bueno, yo soy maestro, bueno, dé la clase allá en tercer año y enseñe. Y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Trigonometría avanzada, póngale. Va y no entiende nada, no sabe ni lo que es la raíz cuadrada de 2. Entonces empieza a enseñar cualquier disparate. Entonces los alumnos salen peor que el maestro, ¿no? Y eso es el catolicismo. Son fraudulentos, por eso son fraudulentos. Gente disfrazada que enseñan de algo que no saben ni entienden, ni nunca van a entender. Eso es el catolicismo. O sea, Alarcón quiere enseñar algo que no entiende. Es como este maestro disfrazado, que se le dio enseñar trigonometría y no sabe cuánto es 2 más 2. ¿Qué va a enseñar a la gente? Van a salir peor que él. Eso es el catolicismo. Por eso, ¿a qué se atiene el magisterio? A la escritura. Pero si es un falso maestro, por más que se quiera atender a la escritura, no va a poder. Por eso tiene que ser un maestro verdadero, alguien que sepa, alguien que ha sido examinado, digamos, controlado, viendo dónde estudió. Estamos hablando en términos espirituales, o sea que dice la palabra que Jesús mismo los constituyó, no los instituyó el hombre, los constituyó Jesucristo. ¿Por qué los constituye Jesucristo? Porque Jesucristo es eterno y vive para siempre, no es como los hombres que un día están y mañana no están. Porque un hombre puede poner a alguien en un puesto por intereses diversos y lo puso y se murió y listo, y ya quedó ese perverso en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo puso un hombre, pero en las cosas de Dios es diferente. Dios pone los maestros que han sido aprobados por él. Por eso a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Pedro había sido aprobado en el sentido de que él vio que Jesús era la roca. Jesús era el verdadero Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que Jesús era divino, que Jesús no era de esta tierra, que Jesús era Dios. Entonces, cuando Pedro recibió esa revelación, se le quitó como a todos los apóstoles. Por eso son apóstoles, porque ellos podían testificar del Dios verdadero. Entonces tenían autoridad para enseñar. Si ellos no tenían la revelación a Cristo, ni creían en Cristo, no podían enseñar nada. Por eso el catolicismo no puede enseñar, porque ellos no creen en Cristo. Si el señor Santiago Alarcón no cree en Cristo y no cree en la sola Escritura, no puede enseñar, porque está ciego, porque no ha visto nada. Porque a Pedro pudo enseñar, se le dio la llave del reino de los cielos, que no es otra cosa que anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque Pedro, digamos, fue, ¿cómo se puede decir? Se recibió, digamos. ¿Por qué se recibió? Porque conoció al Hijo del Dios viviente. O sea, por eso el Señor dijo,
me seréis testigos. Ustedes van a testificar que yo soy el Salvador del mundo. Entonces Pedro, al ver que Jesús era el Salvador del mundo, él podía testificar de eso que ya había visto. Pero si él no veía nada, no podía enseñar. O sea, puede enseñar, pero es fraudulento. Por eso el catolicismo enseña lo que no conoce. Alarcón enseña lo que no conoce. O sea, es fraudulento. Es un disfrazado. Es un falso maestro. Un falso maestro se puede poner un guardapolvo de maestro y sin embargo no saber nada. No estudiar nada, como pasó con esta psicóloga. Llegó a las alturas, a programas de televisión, a ser famosa en todas las redes y sin embargo nunca había estudiado. Cuando se la investigó se dio cuenta que era falsa. En este caso es lo mismo. Cuando se investiga todas las enseñanzas del señor Santiago Alarcón o cualquier católico, nos damos cuenta que es falso. Entonces, este maestro se le da para que enseñe trigonometría, va al aula y empieza a enseñar y bueno. Entonces un día se ve y se le dice a los alumnos, traigan a ver lo que enseñó el señor acá, el señor maestro que le hemos dado el tercer año para que enseñe trigonometría. Entonces llegan los alumnos con sus carpetas y empiezan a mostrarle al director todo lo que ha enseñado este maestro. Entonces los directores dicen, ¿pero esto qué es? Esto es un mamarracho. ¿Cómo que 2 más 2 es 5? ¿Cómo que 3 por 3 es 24? ¿Cómo? No, esto está todo mal. Entonces se dan cuenta que es un falso maestro. Acá es lo mismo. Cuando nosotros vemos las enseñanzas de Alarcón, de Plasencia y de todos los católicos, nos damos cuenta que por medio de las escrituras, de lo que ya está escrito, nos damos cuenta que está todo mal enseñado. ¿Por qué? Porque son falsos maestros. Porque no conocen a Cristo. No es como Pedro, que el Señor le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Pedro, estás calificado para enseñar. ¿Por qué? Porque me has conocido. Porque sabes quién soy yo. Porque podés testificar de que yo soy el Salvador del mundo. Entonces estás aprobado. Estás aprobado. Lo mismo que Pablo, lo mismo que los apóstoles, lo mismo que todos los maestros que Dios levanta, los pastores que Dios levanta. Los evangelistas. Un evangelista tiene que saber lo que es la salvación, tiene que ser aprobado, tiene que conocer al Hijo de Dios para poder testificar del Hijo de Dios. ¿Qué tiene que decir un evangelista? Que Jesucristo es el Salvador del mundo y todo aquel que en Él cree se salva. Eso tiene que saber. Si predica otra cosa es evangelio diferente. Por eso el catolicismo es evangelio diferente, un evangelio de esta tierra. Entonces el señor Alarcón enseña un evangelio diferente. Entonces, ¿a qué se atiene un magisterio o un maestro? A un libro, a una escritura, a una regla, a algo preestablecido por las autoridades de determinado lugar. Ponemos el ejemplo, la analogía del instituto, los directores, las autoridades, con un maestro que enseña a un alumnado, a una clase. Ese magisterio tiene que enseñarle al alumno lo que está de acuerdo a lo que ya está en el libro. El magisterio cristiano tiene que enseñar lo que está en las escrituras, no se puede salir. Dice que nosotros nos sujetamos a otro magisterio, pero ese magisterio, ¿por quién fue puesto? Los judíos, que ellos dicen que es otro magisterio, externo a la autoridad. El magisterio no es la autoridad, sino que la autoridad es lo escrito. El magisterio fueron puestos por la autoridad, que es Dios. ¿Quién los puso a los judíos? Dios. Pero el que tiene la autoridad es la palabra de Dios. Dios usó al pueblo judío, lo escogió, lo levantó, le puso una señal y lo declaró su pueblo, al cual le confió las escrituras. Pero de lo escrito nadie se puede salir. Si enseñan bien, serán alabados por Dios, y si enseñan mal, serán descalificados. Entonces, un maestro se atiene a lo escrito. No se puede o no puede inventar nada fuera de lo escrito. Por eso es un verdadero maestro. ¿Quién es un verdadero maestro? Aquel que enseña lo que las autoridades le han dado que enseñe, o sea, un libro, algo escrito. Un maestro no puede lanzarse a una clase y enseñar lo que se le venga por la cabeza, o inventar otros libros, como hace el romanismo, que trae sus libros de la casa. Todo lo que es el catecismo es un libro traído de la casa.
es interpretación privada. Es como que un maestro va y se inventa un librito y va a la clase y quiere enseñar. No, tiene que enseñar lo que el instituto le proporcionan, los libros que tiene que enseñar. No puede enseñar otra cosa fuera de los libros. Eso es lo que es el magisterio y las escrituras. Nadie puede enseñar algo que está fuera de las escrituras. Porque si alguien enseña algo que está fuera de las escrituras, es un falso maestro. Es aquel que se trae libritos de la casa. No, nadie puede hacer eso. Por eso ellos son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque tienen catecismos. Porque tienen magisterios que no han sido aprobados por Dios. Porque tienen tradiciones de hombre. Porque, como dijo Pedro, nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. No vinimos con cuentos, vinimos con lo verdadero. O sea, los verdaderos maestros son aquellos que han sido puestos por las autoridades, o la autoridad que es Dios, con el verdadero libro. No se trajeron ningún libro de ninguna casa. Los directores le dan al maestro o al profesor un libro y le dice, bueno, con este libro usted le tiene que enseñar a tercer año trigonometría. El maestro agarra el libro, entra a la clase y enseña trigonometría de acuerdo a lo que está escrito en ese libro. No se puede salir. Si se sale, es falso maestro. Si se sale, lo van a descubrir y lo van a echar. Eso es todo. O sea que la autoridad está en las escrituras. Ahora, que hay falsos maestros y verdaderos maestros, por supuesto que los hay. Pero si es un instituto serio, ¿qué va a hacer? Cuando viene alguien a presentarse y dice, yo soy profesor, yo soy maestro, ¿qué le van a pedir? Los papeles. ¿Qué le van a pedir? Sus credenciales que estudió en las academias. Por eso a un maestro, ¿cómo se lo detecta a un maestro? Por su doctrina. Si tiene falsa doctrina, es buen maestro, y si tiene falsa doctrina, es mal maestro. Si viene un falso maestro y enseña algo que está fuera del libro, por ejemplo, un alumno, si el alumno tiene el libro también, puede decir, pero este maestro está enseñando todo mal. ¿Por qué? Porque tiene el libro también. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el libro, tenemos las escrituras y podemos deducir por la iluminación del Espíritu Santo quién es falso maestro y quién no es falso maestro. El que enseña que la salvación es por fe más obras es un falso maestro. El que enseña que la iglesia salva es un falso maestro. El que enseña que la iglesia es la verdad es un falso maestro. Quien enseña que la iglesia tiene una cabeza visible en la tierra como el Papa es un falso maestro. Quien enseña en un purgatorio que no existe es un falso maestro. Quien enseña que el rosario salva es un falso maestro. Quien dice que hay un sacerdocio que perdona el pecado acá en la tierra es un falso maestro. ¿Por qué? Por medio de las escrituras. Entonces un alumno puede denunciarlo como falso maestro. Va a las autoridades y le dice, este maestro está enseñando esto y acá el libro dice otra cosa. Entonces las autoridades toman sus medidas. Y esto es lo mismo. El señor Alarcón enseña cosas que no están en las escrituras. O sea, niega las escrituras. Es como que el maestro agarra y llega a tercer año y dice, no, esto no es así. No. Vamos a verlo de esta manera. Y empieza a enseñar otras cosas. Los alumnos, bueno, los primeros lo van a escuchar un poco, pero después van a entrar a investigar en el libro y se van a dar cuenta que está todo mal. ¿Por qué? Porque es un falso maestro. Luego lo investigan y este señor no estudió en ningún lado. Pero como dijimos, si es un instituto serio, le van a pedir las credenciales. O sea que en la iglesia del Señor, el Señor levanta maestros y levanta gente que enseña la palabra del Señor. Por supuesto que el hombre es falible, se pueden equivocar en algunos detalles. Estamos hablando de lo verdadero, no estamos hablando de secta como Testigos de Jehová, mormones, unicitarios, adventistas del séptimo día, etcétera, el catolicismo. Todo eso son sectas, no tiene nada que ver con la iglesia, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Pero lo que es la verdadera iglesia, sí. Hay una verdadera enseñanza que es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, la salvación. Como dice en Efesios 2, 8, 9 y 10. Y hay obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos por ellas, quiere decir que son obras para darle la gloria al Señor, para agradar al Señor. Entonces, el magisterio no está divorciado de las Escrituras, no tiene que estar divorciado de las Escrituras. Un maestro no puede enseñar de su propia enseñanza.
Entonces vamos a escuchar para redondear lo que dice este señor. El protestante te dice, son los judíos que definieron el canon, esa autoridad vinculante como institución o como pueblo. Son los judíos los que definieron el canon porque lo dicen las escrituras, porque dice que al pueblo judío le fueron confiadas las escrituras y punto. Le fueron confiadas a ellos. Los maestros confiaron la enseñanza a un maestro legítimo, digamos, se ha puesto por los mismos maestros. Si ese maestro llega a la clase es porque ya ha sido examinado anteriormente de todos sus estudios, su academia, su paso por la facultad, etc. Entonces le dan el libro y le dicen, bueno, usted está aprobado, como le pasó a Pedro. Pedro, vos estás aprobado, vos vas a predicar la palabra. Estás aprobado. Y como a Pablo, por supuesto, y a todos los apóstoles, todos los verdaderos maestros de la palabra y pastores, y evangelistas. Entonces se le aprueba, y este maestro va y hace lo mejor que puede. ¿Por qué? Porque es un verdadero maestro. Se puede equivocar como cualquier hombre que puede cometer una equivocación. Yo he estudiado. Y un maestro, por lo que yo he visto como alumno, siempre se ha sujetado lo que estaba escrito en lo que le dio las autoridades del instituto para que transmita. Ha sido algo normal. Si ha venido alguien disfrazado como maestro, nos hubiéramos dado cuenta enseguida y lo hubieran llevado preso, pero no ocurrió nunca. El punto es que Dios levanta a sus verdaderos maestros que enseñan la verdadera palabra de Dios, y el verdadero maestro es sola Escritura. Y la sola Escritura me dice que Dios salva por gracia, por medio de la fe, no por obra. Entonces ese es el verdadero maestro. Puede tener un verdadero maestro sus equivocaciones como humano, por supuesto, pero no se salen de ahí, porque eso es lo básico. Así que este hombre quiere negar la sola Escritura y en su tosudez se mete en todos estos líos, ¿no? Que no era cualquier 4 de copa del pueblo. Esta autoridad vinculante necesariamente se ve representada en sus autoridades. Están planteando un caso de magisterio judío. Por ende, ya no son más sola Escritura los judíos, sino... Sí que son sola Escritura. Y de otra cosa que se van a tener si no es la Escritura. El maestro no se atiene de otra cosa que no sea del libro. Así que dice, no son más sola Escritura. Entonces, ¿qué son? Si no son solo Escritura, ¿qué son? Esa es la pregunta. Una cosa es el magisterio, otra cosa es la Escritura. ¿Quién tiene más autoridad en lo que es la enseñanza? ¿La Escritura o el maestro? El maestro de barro, si lo llevamos a términos de hombres, pero el verdadero maestro es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña la Escritura. Por eso él se olvida de dos cosas básicas, el maestro y de la Escritura. Los dos son divinos. Tanto la Escritura como el maestro, los dos son divinos. Y él se va a lo terrenal, a la Escritura terrenal y al maestro terrenal. O sea que están fuera de la iglesia. Todo lo que enseña Alarcón está fuera de la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Son mandamientos de hombres, como dijo el Señor, y niegan los mandamientos de Dios. O sea que el verdadero maestro, que es el Espíritu Santo, nunca se va a salir de las Escrituras. El verdadero maestro siempre nos va a llevar a lo escrito. El verdadero maestro, que no es fraudulento, siempre se va a atener a lo que está escrito. Yo lo puedo decir porque he tenido buenos maestros y buenos profesores, y ninguno se ha salido de lo que el instituto manda que enseñe, ninguno. He tenido buenos, excelentes profesores. Y su característica era que ninguno se salía de la enseñanza que pedía el instituto que nos enseña a nosotros. Ninguno. Se atenían al pie de la letra de lo que pedía el libro que se enseña. Así es el maestro. Por eso nuestro maestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que ha venido a glorificar a Dios. Por eso ahí está la marca del verdadero maestro, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a enseñar a los maestros que glorifiquen a Dios.
a Cristo. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién os enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. Y dice, 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el Maestro? El Espíritu Santo. ¿El Maestro se sale de las Escrituras? No. El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos va a llevar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque es verdadero. Y un verdadero maestro de la palabra siempre, siempre, siempre lo va a llevar a usted a la Escritura. Siempre. No se va a ir con los concilios, con los padrecitos de la mentira, estos palabras de hombres, doctrina de demonios, sino que siempre el verdadero maestro lo va a llevar a usted a las Escrituras. ¿Por qué? Porque somos solo Escritura, o sea que no hay otra cosa. Es el maestro que se atiene al libro que le dio el instituto que enseña, nada más. No se puede inventar nada acá. Acá lo que enseñamos es la doctrina iluminada por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la característica del buen maestro? Que glorifica a Jesucristo. Cuando se glorifica a María, se glorifica a Pedro, se glorifica a la iglesia, el purgatorio, los curas. A los curas se les da una gloria y los curas son fraudulentos. Y ya eso fue cambiado en 7:12, 11 y 12 de Hebreo. Ya fue cambiado, ya fue abrogado, ya fue abolido. Ahora el perdón de los pecados está en los cielos. Por eso a Pedro se le dio la llave del reino de los cielos. Cuando vos abras la boca, prediques la palabra, los cielos se abrirán para el pecador y el pecador puede recibir perdón de pecados. El pecador se puede encontrar con Dios, puede creer en Dios, puede creer en Jesucristo y ahí se le perdonan los pecados. O sea, se hace efectiva esa salvación. Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. O sea, el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Si hay una enseñanza que no glorifica a Cristo, ese falso maestro se salió de las Escrituras. Se salió de las Escrituras. Un maestro puede ser modesto o puede ser un erudito, pero siempre un buen maestro, un verdadero maestro, siempre va a glorificar a Jesucristo. Hay maestros con escasos conocimientos, que no son eruditos, digamos, pero siempre glorifican a Jesucristo. Eso significa que son verdaderos maestros. Todo el que glorifica a Jesucristo y le da solamente toda la gloria a Jesucristo es un verdadero maestro. ¿Quién le enseñó? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesucristo. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si alguien niega las Escrituras, no es del Espíritu Santo. Por eso el señor Alarcón no es del Espíritu Santo. No tiene como maestro al Espíritu Santo. Tiene como maestro a Roma. Y Roma siempre va a negar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque son anticristos. No creen en Cristo. Son la Gran Babilonia. Son una secta, la madre de todas las sectas. Entonces este señor cree a la mentira antes de creer a la verdad. ¿Que está dónde? En las Escrituras. ¿Y quién es el maestro? El Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo levanta a sus maestros de la palabra. ¿Y cuál es la marca? Que glorifican a Jesucristo. No lo niegan a Jesucristo. Lo glorifican, lo exaltan como el Salvador del mundo. Ese es el verdadero maestro. Puede ser el más modesto de los maestros o puede ser el más erudito y encumbrado de los maestros. Pero si glorifica a Jesucristo y le da toda la gloria a Jesucristo, es un verdadero maestro. Por eso en las sectas no hay verdaderos maestros. No hay verdaderos maestros, ni en el catolicismo, ni en el calvinismo, ni en los testigos de Jehová, ni en los mormones. No hay verdaderos maestros. ¿Por qué? Porque enseñan una doctrina torcida. Esta doctrina no le da la gloria a Jesucristo. No le da la gloria a Jesucristo. Le dan la gloria a un evangelio mentiroso, un evangelio torcido, un evangelio diferente, un evangelio de esta tierra. Entonces, aclarando esto, que el señor Alarcón dice que el cristianismo tiene otro magisterio, pero el magisterio no es... Hay magisterio verdadero y magisterio falsos. Hay palabras falsas y palabras verdaderas. Nosotros tenemos las Escrituras y tenemos al verdadero maestro, que es el Espíritu Santo, el cual glorifica a Jesucristo y Él levanta a sus maestros.
Pero nuestro maestro es el Espíritu Santo, no necesitamos más nada. Dios añade maestros a nuestra vida para que nos enseñen, nos expliquen cosas más difíciles que no podemos comprender así tan rápido. Pero los levanta Él a los maestros, no los levanta el hombre, ni Roma. Así que existe magisterio. Nosotros no estamos bajo el magisterio de los judíos. Digamos, estamos bajo el magisterio del Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo, Él es el que nos enseña. Y Él siempre glorifica a Jesucristo. Si hubo un magisterio de los judíos en esa época era para enseñar las Escrituras. Pero ahora el magisterio que nosotros tenemos es el magisterio del Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos guía. Así como antes el pueblo judío seguía el arca avanzaba, el pueblo avanzaba, el arca se detenía, el pueblo se detenía. Que no es otra cosa que una figura de la guía y la presencia de Dios en el pueblo de Dios. A ellos los guía Roma, a nosotros nos guía el Espíritu Santo, nos guían las Escrituras. Nos guía, estamos siendo guiados por Dios, por el arca de Dios, por la presencia de Dios, que nos lleva siempre, siempre, siempre a las Escrituras, siempre. Así como un alumno estudia en un instituto, o en un colegio, o en una escuela, y siempre se atiene al libro, siempre. El maestro le explica el libro, pero el que tiene la autoridad y la enseñanza es el libro. El maestro explica, el maestro enseña, el maestro interpreta, pero el que tiene la autoridad es el libro, es la Escritura. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que hay otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Por eso debemos atenernos, porque puede haber un falso maestro, pero si usted no tiene el libro, si usted no se atiene a la sola Escritura, va a ser engañado. Pero si usted tiene el libro, usted tiene la Escritura, usted puede conocer la verdad. Por eso el apóstol dijo que sigamos la verdad en amor. No digo que sigamos a determinado magisterio. Sí, el magisterio es el del Espíritu Santo y es el de Pablo, porque Pablo es el maestro a los gentiles. Pablo vino a explicar la justificación, la salvación, el lavamiento de nuestros pecados. Vino a explicar la doctrina, Pablo. En otro caso, podríamos decir que nuestro magisterio es Pablo, porque él fue al tercer cielo y trajo toda la doctrina de lo que es la justificación del hombre, enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Pablo es un verdadero maestro de la palabra de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Espero que se comprenda que la autoridad está en la palabra de Dios y que Dios ha levantado su maestro, en este caso, si hablamos escrituralmente, al apóstol Pablo, y el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y Él glorifica siempre a Jesucristo. Así que Dios le bendiga a todos.